estar con Cristo. Efesios 2, versículo 1, dice así. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su amor, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La obra más grande que Dios puede hacer es la de resucitar a un muerto. A un muerto no solo en lo espiritual, o sea, en lo material, como ya sabemos que lo hizo y lo hace, sino también mucho más en lo espiritual. Es una obra tan grande dar vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados, que el poder necesario para esa obra es un poder astronómico, es decir, superabundante, es decir, un poder tan grande que no hay palabras para describirlo. Cuanto mayor es el peso que hay que mover, mayor es la fuerza que se necesita. Por ejemplo, un avión cargado con 500 pasajeros necesita mucho más poder, mucha más potencia que una avioneta en la que se dedican a fumigar un campo en el que va solamente el piloto. ¿Por qué? Porque el peso de los 500 pasajeros es tan grande que hace falta un poder descomunal, unos motores muy potentes para poder levantar ese avión al cielo, hacer que vuele. Y verás, un pecador muerto en su pecado, poseído por el espíritu de Satanás, como dice aquí, hijo de desobediencia, bajo la ira de Dios, es tal el peso que tiene y la muerte que sufre, que Pablo dice en Efesios 1, que, en versículo 19, que es el extraordinario poder y su grandeza eficaz, la que operó en Cristo resucitando de los muertos, la que hace falta para que alguien muerto espiritualmente resucite. Es un poder inmenso, un poder más grande que para hacer el universo, un poder más grande que para crear ángeles o crear hombres, un poder más grande como para gobernar todas las cosas, el poder extraordinario, grandioso, que se dice aquí en el versículo 7, hemos sido salvados, dice, por el extraordinario poder de Él. Y esto debería de causarte asombro si has sido resucitado con Cristo. Eso debería asombrarte. Muchas cosas en este mundo nos asombran. Nos asombran los avances científicos, en las que se puede saber tantas cosas sobre el ADN, tantas cosas sobre el funcionamiento del cerebro, tantas cosas sobre la expansión del universo, tantas cosas sobre los secretos del átomo, tantas cosas
sobre el microcosmos y sobre el macrocosmos. Muchas cosas son asombrosas. Digamos que nos quedamos con la boca abierta cuando descubrimos que tal cosa existe. Pero hay algo que nos debería causar mucho más asombro que los descubrimientos científicos, mucho más asombro que aquellos misterios que de pronto se desvelan y que nos quedamos aterrados, nos quedamos con la boca abierta, nos quedamos asombrados. El mayor asombro que tú puedes tener es que tú estés vivo espiritualmente. Es lo que debería causarte asombro. Dice Pablo: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa frase tan corta, Él os dio vida, Él os resucitó, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, cuando eras un cadáver en el inmenso cementerio del mundo, cuando estabas bajo la tumba de tu pecado y sellada esa tumba con la losa de las fuerzas demoníacas, Dios, que es todopoderoso, te dio vida en Cristo Jesús. Cuando estabas muerto en tu pecado, cuando eras un hijo de ira, lo mismo que los demás, y lo hizo para mostrar la superabundante riqueza de su gracia. ¿No te asombra eso? ¿No es asombroso eso? Si tú vieras a un muerto resucitar, ¿no te causaría asombro? Si tú vieras a alguien salir de la tumba, de la lápida, y decir: aquí estoy, ¿no dirías: esto es una maravilla? ¿No te quedarías sobrecogido? ¿No dirías: wow, esto sí que es increíble, esto sí que no he visto una cosa nada igual? Una persona muerta, una persona difunta, una persona pudriéndose en la tierra, una persona dentro de un ataúd, levantarse y decir: aquí estoy aquí como si nada, estoy aquí vivo, pero aún con una vida mucho mejor que la que tenía. ¿Eso no te causaría asombro? Claro que sí. ¿Y no te causa asombro que estando rodeado de millones de muertos, tú estés vivo? ¿No te causaría asombro si te levantaras de una tumba y vieras todo el cementerio lleno de muertos, de cadáveres putrefactos, donde solamente hay miseria y mentira, donde solamente hay muerte, y tú dices: espera, yo he quedado vivo? No es que soy un superviviente, soy un espíritu nuevo, soy una persona nueva que ha recibido nueva vida. ¿No es asombroso eso? Sobre todo cuando leemos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, que el Señor, dice, escogió lo vil, lo menospreciado. Cuando hay personas más nobles que tú, más inteligentes que tú y que yo, más poderosas, más valiosas ante los ojos del mundo que tú, pero tú estás vivo y ellos no lo están. Mira lo que dice 1 Corintios 1:26. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jesús lo dice con estas palabras en Mateo 11. Se regocijó en espíritu y dice: Padre, te alabo. Mateo 11:25. Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Escucha esto. Esto es lo más asombroso. Esto es lo más increíble. Tú estás vivo y los demás están muertos. Tú estás vivo y solo hay una razón por la que tú estás vivo espiritualmente: por la abundancia de su gracia. ¿No te asombra eso?
¿Sabes por qué los cristianos no nos asombramos? ¿No nos asombramos de la gracia de Dios? ¿Sabes por qué los cristianos cuando nos despertamos por la mañana y decimos, soy creyente, soy un hijo de Dios, voy camino a la gloria? ¿Por qué no te causa eso asombro y gozo y regocijo y fortaleza? ¿Sabes por qué? Porque piensas que te lo mereces. Piensas que eres buena persona. Piensas que has hecho algo para que Dios te salvara. Piensas que había en ti alguna virtud, había en ti algún mérito, había en ti algo que despertó en Dios su interés por ti. Pero la Biblia dice que es por gracia, solo por gracia y nada más que por gracia. Si tú quieres elevar tu corazón a Dios en adoración, mira hacia abajo. ¿De dónde vienes? Vienes de una tumba. Vienes de una tumba y de una mazmorra miserable de pecado, de condenación, de juicio, de esclavitud, de muerte. Vienes del campo de concentración del diablo, donde estabas atrapado y allí encadenado. Mira hacia abajo de dónde vienes. Y ahora mira hacia arriba, porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos resucitados en Cristo Jesús y sentados con Él en los lugares celestiales. Es decir, ¿qué ha pasado? Hemos pasado de lo más bajo, es decir, preparado para el infierno, a lo más alto, sentado con Cristo, triunfando con Él en los lugares celestiales para gozar de Él. ¿No te asombra eso? Y mira hacia adentro. Y donde antes había nada más que egoísmo y codicia, mentira e hipocresía, donde antes reinaba nada más que tu amor por el mundo, por el dinero, por los placeres y las cosas materiales, donde estabas drogado con las cosas de esta tierra y donde lo único que te interesaba era tu egoísmo, tu orgullo, tu ambición, tu envidia y tu codicia, donde reinaba el pecado en ti, ahora reina la gracia. Donde eras esclavo del pecado, ahora eres libre en Cristo Jesús. Ahora, donde antes tenías el espíritu de la maldad, ahora está el espíritu de Dios. Donde antes tenías la corrupción, ahora está la pureza que el espíritu de Dios ha puesto en ti. Y eso, cuando te miras a ti mismo, lo que tienes dentro, que lo has recibido, dices, ¿no te asombra eso? ¿No es asombroso? ¿No es eso el gran poder de Dios, el superabundante poder de Dios? Esta palabra que se inventa Pablo porque como no hay palabra tan abundante, se inventa una superabundante, una superabundante. Y luego mira a tu alrededor. Millones en este país están perdidos, pero tú has sido hallado. Millones en este país rechazan a Cristo, pero tú lo abrazas. Millones en este país son almas podridas por el pecado, dormidas con un sueño de muerte, apestando en una tumba, morando bajo el poder del pecado y del juicio. Pero tú estás vivo en Cristo Jesús, tienes al Espíritu de Dios, vas camino a la gloria y estás vivo en Él, resucitado con Él. ¿No te asombra eso? ¿Qué te asombra entonces? Los éxitos, las posesiones, los méritos de otro. ¿Qué te asombra? Si ves de dónde tú has venido y dónde estás ahora, solo por la pura gracia de Dios, esto es asombroso. Asombroso. Y esto debería de asombrarte, no tanto por lo que puedas ver en otros, que también ves el asombro y te asombras del poder de Dios, sino en tu propia vida. A veces nos asombramos nosotros cuando vemos a alguien que ha estado en la peor depravación y ahora está sirviendo a Dios. Dices, wow, esto es asombroso. A veces cuando ves que alguien estaba en la más profunda tristeza y ahora canta alabanzas a Dios, dices, esto es asombroso.
Cuando alguien ha estado en lo más profundo del rencor y de la ira y ahora está en lo más hermoso del amor y de la gracia, dices, eso es asombroso. Lo ves en otros, pero no te consideras a ti mismo. ¿Qué ha hecho Él contigo? ¿No te causa asombro? ¿Qué tiene que hacer Dios para asombrarte? ¿Darte un chalet en un lugar bonito? ¿Que te toca la lotería? ¿Tener éxito en este mundo? ¿Qué es lo que te causa asombro a ti? ¿Qué nos causa asombro? Deberíamos cada día asombrarnos. ¿Cómo es posible que yo sea cristiano? ¿Cómo es posible que Dios haya hecho un milagro tan grande conmigo? ¿A dónde me dirigía yo si hubiera sido por Él? Yo estaba muerto en delitos y pecados. Y Pablo dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, según el diablo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí éramos como un río que se dirige al océano, así nuestras vidas se dirigían directamente al infierno. Pero Dios, qué rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida en Cristo Jesús. Él fue el que tocó la trompeta y los muertos se levantaron. Él fue el que gritó, Lázaro sal fuera, y Lázaro salió fuera. Y fue la más absoluta impotencia de Lázaro. Cuando Lázaro estaba ya 4 días muerto, Él salió a la vida. Y tú, cuando llevabas 40 años muerto, 4 años muerto, 80 años muerto o 20 años muerto, el tiempo hasta que Dios te llamara. Él gritó tu nombre y tú saliste. ¿No te asombra eso? ¿No es asombroso? Ya lo creo que lo es. Porque no hay ninguna explicación para que tú estés vivo espiritualmente sino por la gracia maravillosa de nuestro Dios. No hay ninguna explicación. Tú no has aportado nada. Tú no has traído nada. Los muertos solamente aportan gusanos. Solo aportan corrupción. Solo aportan podredumbre e impotencia. Pero Dios no necesita nada para dar vida, porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Él con su palabra forma los mundos. Él con su palabra llama a los muertos y los resucita. Por eso tú estás aquí hoy. Millones no se preocupan de Dios. Millones no piensan en Él. Millones viven drogados por la ambición mundana, por el engaño del diablo, por las pasiones pecaminosas. Son esclavos de eso, viven en eso, no ven nada más. Pero tú sí ves, tú tienes vida, tú eres salvo. ¿No te asombra? Y ahora, la segunda cosa de las 3 que tengo que decir, esta será un poco más corta. Si Dios te ha resucitado en Cristo Jesús, deja de ir al cementerio. En Romanos capítulo 6, versículo 5, dice Pablo, hemos sido unidos a Él, a Cristo, en la semejanza de su muerte. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus lujurias, ni presentéis vuestros miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo
la gracia. Observa esto. Resulta que, al igual que Cristo cuando murió al pecado, ya no va a morir nunca más, y cuando resucitó va a tener esa vida plena para siempre, ahora los cristianos que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado y hemos resucitado una vida nueva, ya no visitamos nuestra tumba. Ya no vamos a poner flores a nuestro epitafio. No nos asomamos a la tumba a ver cómo era aquello. No tiene ningún interés para nosotros eso. Ahora vivimos una vida nueva. Cuando Cristo resucitó, Él fue y empezó a vivir una vida nueva. Y ahora dice que los cristianos debemos andar en novedad de vida. Entonces, ¿puede un cristiano verdadero tomarse la libertad de continuar en el cementerio del pecado? ¿Puede un cristiano verdadero vivir pendiente de la fosa de donde viene, echando de menos la fosa de donde ha sido sacado? ¿Echa de menos su ataúd? ¿Echa de menos su lápida? ¿Echa de menos los gusanos que le corrompían? ¿Echa de menos a sus compañeros en el cementerio? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Te imaginas a Lázaro volviendo al día siguiente? ¡Ay, mira, esa era mi tumba! ¡Wow! Ahí estuve yo. Voy a ver qué hay dentro. ¿No te parece absurdo? Es más, lo que hay ahí es algo que tú aborreces, algo que no quieres. Has sido libertado del pecado, has sido libertado de la muerte, has sido libertado de la condenación del pecado, de la pena del pecado, de la culpa del pecado. Has sido libertado en Cristo Jesús para vivir una vida nueva. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene vivir bajo la carne y bajo la manera mundana de este mundo? Ninguno. Y si alguien lo hace, es porque ha convertido la gracia de Dios en libertinaje, es decir, alguien que no entiende nada de lo que es ser resucitado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que había personas pervertidas, es decir, que pervertían el Evangelio y abusaban de la gracia de Dios y decían: no importa cuánto peques, Dios seguirá ahí para perdonarnos. Cuanto más pequemos, más gracia habrá. Pero eso es exactamente lo contrario a lo que Dios dice. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto en Cristo no podemos vivir ya en el pecado. Lo que hemos muerto al pecado con Cristo y hemos resucitado una vida nueva, no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir haciendo eso, porque ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Sin embargo, siempre hay aquellos que cambian la gracia de Dios en libertinaje y dicen: bueno, como ya estoy salvo, ahora ya puedo vivir de otra manera, pero voy a emplear la libertad que tengo para ocasión de mi propia carne. Soy cristiano, sí, pero el pecado me gusta, me atrae, me seduce, no me molesta. El pecado tiene mucho que decirme todavía. Entonces, si alguien es así, es aquel que, dice el apóstol Pedro, que después de haber escapado de la contaminación del mundo, a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son enredados y vencidos por ella. Su postrer estado es peor que el primero. Hubiera sido mejor que nunca hubieran conocido el camino de vida, camino de justicia, que después de haberlo conocido, haberse apartado del santo mandamiento de Dios. Algunas personas que han sido iluminadas por el Espíritu Santo han conocido el gozo de Dios de alguna manera. Han gustado del don celestial de algún modo. Han tomado un aperitivo de la gracia de Dios. Pero que después, habiendo recibido todo eso, después pecaron voluntariamente, se apartaron, cayeron en lo que la palabra de Dios llama una apostasía, un apartarse de la fe, y nuevamente fueron llevados al
poder del pecado, bajo el poder del pecado. Esas personas, dice, son árboles 2 veces muertos y desarraigados, cortados de la comunión con Jesucristo, dispuestos para la quema. ¿Quiénes son estas personas? Aquellos que se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso sus vidas reflejan sus creencias. Tú vas a vivir y vas a hacer según lo que tú crees. Si crees que el pecado para ti es lo mejor, lo practicarás. El que cree que el deporte es bueno para su salud, practicará deporte. El que cree que el pecado es bueno para él, lo practicará. No importa lo que en su mente diga acerca de Dios. No importa tampoco si ha recibido cierto conocimiento del Evangelio o ha percibido la presencia de Dios en algún momento o es consciente de que Dios existe. Él va a hacer lo que dice su naturaleza. Pedro dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse. Supongamos que tienes un cerdo en tu casa que has sacado de la pocilga y le pones Chanel número 5. Le pones, lo lavas con gel, le pones un lazo, le pones, lo metes en tu casa, etcétera. Lo tienes el cerdo completamente perfumado, vestido y educado. Él sigue siendo un cerdo. ¿O ha cambiado? No ha cambiado. Su naturaleza es esa. Y cuando salga afuera y esté lloviendo y haya un charco allí, el cerdo dirá: uy, que me han perfumado, no me voy a meter a revolcarme en la charca. Porque vengo perfumado, vengo de tal, y entonces mi dueño se va a enfadar conmigo, mi dueña se va a enfadar conmigo porque le voy a manchar la alfombra con las patas llenas de basura. Así que, aunque soy un cerdo, no voy a revolcarme ahí. ¡Claro que no! Lo va a hacer porque su naturaleza no ha cambiado. La naturaleza del cerdo es buscar eso, la charca, el revolcarse en el cieno. La naturaleza del perro seguirá siendo la misma, del cerdo también, porque no ha cambiado. Y ahora tú encuentras a personas que van a una iglesia, leen una Biblia, cantan unas alabanzas, dan una ofrenda. Te encuentras a personas que se ponen un traje y una corbata para asistir a su función religiosa, o una función religiosa, porque para ellos es así. Una persona que delante de los demás tiene una apariencia piadosa, una persona respetuosa, una persona bien educada, una persona obediente a las autoridades, una persona muy considerada, aparentemente íntegra. Pero, ¿qué hay en su naturaleza? Es absolutamente imposible que alguien que ha sido resucitado vuelva de nuevo a la tumba. Cuando Cristo nos resucita a una vida nueva, lo hace transformando nuestra naturaleza. ¿Y qué es nuestra naturaleza? Lo que hablo, lo que siento, lo que pienso, lo que hago. Ese soy yo. Tu carácter, como tú eres, tu conducta, lo que tú haces, depende de tu naturaleza. Y ahora resulta que en Cristo, los que han sido resultados en Cristo, Dios les ha implantado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, como hemos dicho varias veces, y esto que es muy importante, la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús es incapaz de pecar. Peca nuestra vieja naturaleza, no la nueva. Porque la simiente de Dios no puede pecar.
Nuestra simiente vieja sí. El viejo hombre, el viejo Adán, sí. La simiente nueva no. Y entonces, un cristiano, ¿qué es lo que va a prevalecer? Lo que va a prevalecer, lo que va a predominar, lo que va a gobernar su vida, no es la vieja naturaleza, sino la nueva naturaleza. Y eso hace que el cristiano dice, estuve en la tumba, viví en un cementerio, estaba en lo más profundo de la mazmorra del diablo, pero ahora soy de Cristo Jesús. Él me resucitó, Él me levantó, Él me salvó. Tengo una vida nueva, por lo tanto no quiero saber nada de la vieja. No quiero saber de ella, porque ahora vivo una vida mejor. Aquellos que han escapado de una tiranía, de una dictadura horrible de persecución, ¿tienen ganas de volver a su país para tener más persecución y tiranía? El otro día fui al taller y había un muchacho joven y me hizo una pregunta y por la manera de hablar enseguida descubrí, tú eres cubano, ¿verdad? He estado en Cuba. Dice, sí, ¿cómo lo sabía usted? Digo, pues por el habla, porque tengo un amigo cubano y fui a Cuba. Ah, sí. Digo, ¿qué haces por aquí? Huir. Digo, hace algunos años que estuve en Cuba y pasaba esto y esto. Dice, ahora es peor todavía. No me digas. Sí. Ahora es peor que cuando usted estuvo allí. Porque pasa esto, esto y esto y esto. Digo, entonces, ¿no te planteas volver? Nunca. Nunca. Prefiero estar aquí, aunque tenga problemas, a estar allá. A un cristiano tú le preguntas, ¿quieres volver al pecado otra vez? ¿Quieres volver a la esclavitud del diablo? ¿Quieres que el mundo gobierne tu vida y tus deseos pecaminosos reinen en ti? ¿Quieres que el pecado domine el egoísmo y el orgullo y la mentira y la codicia y la hipocresía predominen en tu vida? Y el cristiano dice, ¡quita! ¿Tú estás loco? ¿Tú sabes de dónde vengo yo? No quieres volver a eso. Lo odias. Como aquel que ha vivido lo peor de su vida bajo la esclavitud de las drogas. Ha perdido su casa, ha perdido su familia, ha perdido su trabajo, ha perdido su dignidad. Ha perdido y ha arruinado su cuerpo y está destruido. Y le preguntas, ¿quieres volver a eso? Él te dirá nunca. Recuerdo un muchacho que se convirtió en Canarias, en la iglesia que yo pastoreaba. Con 20 y pocos años ya no tenía dientes. Los dientes se caen por el uso de la cocaína y de la heroína. Y en el barrio donde nosotros vivíamos, estaba la iglesia, había muchos muchachos sin dientes y muchachas sin dientes. ¿Por qué? Pues porque la droga los destruye. A este muchacho le habló otro chico de la iglesia, empezó a venir, se convirtió, después tuve el gozo de bautizarle. Y cuando estaba haciendo el discipulado con él, digo, a ver, ¿tú volverías otra vez a tu vida de antes? Lo odio. Odio mi vida en las esquinas, todo el día, haciendo lo mismo. Odio aquello. Nunca más volveré ahí. Y a un cristiano, tú le dices, oye, ¿quieres? A lo mejor algún día puede sentirse tentado, pero después va al cementerio y dice, estoy en el cementerio, ¿no? ¿Y yo qué hago aquí? Aquí no es un sitio para vivos, es un sitio para muertos. En el cementerio no vive nadie. El cementerio es el lugar de los muertos. Y yo estoy vivo. Estuve aquí, nací aquí, me crié aquí, viví aquí, pero ahora ya estoy vivo en Cristo Jesús. ¿Voy a volver al cementerio y a asomarme a la tumba? Y la tercera cosa es que la vida nueva en Cristo Jesús es para la gloria de Dios. Por lo tanto,
no es para nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios 2 que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira esto. Hechura suya. Somos el diseño de Dios, el patrón de Dios. Somos la creación de Dios, la nueva creación de Dios. Ahora hemos sido resucitados con Cristo para parecernos a Él. Y entonces ahora caminamos en novedad de vida. Ahora nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo creado en Cristo Jesús, Efesios 4. Fuimos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor y caminamos como hijos de luz. Así que tenemos un nuevo estado, una nueva vida. Ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. Cuando estaba muerto, vivía para mí, para lo mío. Ahora que estoy vivo, vivo para Él, para lo suyo. Ahora soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento y ya el mundo no me da forma. El mundo no me dice cómo tengo que ser, cómo tengo que hacer. El mundo no me dice lo que tengo que pensar, lo que tengo que hablar. Ahora es Dios quien me lo dice, porque ya no soy del mundo. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Utilizo el mundo, pero no amo al mundo. El mundo para mí es como el bocadillo que me llevo de viaje. Alguna vez has viajado y tenías que llevarte un bocadillo, ¿no? Y recuerdo que cuando iba a Madrid, en ese tranvía que tardaba un montón de horas desde Valdepeñas a Madrid, que parecía que había llegado a Rusia, porque eso tardaba muchísimas horas en llegar. Entonces mi madre me preparaba un bocadillo. Toma, hijo mío, porque hasta que llegues a Madrid vas a llegar a mediodía y salía el tren a las 7 de la mañana. El tranvía ese que separaba una oveja por mitad de la vía y se paraba también. Pase, ovejita, pásate. Paraba en todas partes y verás. Nunca me acordaba de qué era el bocadillo, porque lo que yo estaba pensando es cuándo voy a llegar a Madrid. Chacho, qué aburrimiento. Otra vez se para. Manzanares, Herrera. Digo, pero bueno, ¿cuándo vamos a llegar? Y cuando ya tenía hambre, me comía el bocata que me había preparado mi madre. ¿Y de qué era el bocadillo? Es que no me acuerdo. Me lo comí, me hacía falta, lo usé, me alimenté, pero no me acuerdo qué era. ¿Sabes lo que es un cristiano? Alguien que el mundo es el bocadillo que tengo que usar, por el que me tengo que alimentar el tiempo que dura mi viaje. Pero yo no vivo en un tren. Yo no tengo mi estancia en una estación. Yo soy un viajero que voy a un destino. Y el mundo y las cosas de la tierra las uso, las utilizo porque el que tiene bienes de este mundo como si no lo tuviera. Porque la apariencia de este mundo se pasa. La nueva vida en Cristo hace que nosotros, si hemos sentado con Cristo, estamos buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las comodidades de este mundo presente las usamos, pero no abusamos. Las usamos, pero no las amamos. Las usamos, pero no las anhelamos. Por eso, aquel que tiene nueva vida en Cristo no vuelve al cementerio. Si hemos resucitado con Cristo, dice Pablo, Colosenses 3, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué es lo que estamos buscando? Esa palabra buscar quiere decir lo que tú más anhelas. También puedo buscar las llaves que se me han perdido, puedo buscar un trabajo porque no me quedé sin empleo, puedo buscar un par de zapatos porque ya los que tengo no me valen. Pero cuando habla la Biblia de buscar las cosas de arriba, quiere decir donde tú pones tu corazón, donde tú pones tu meta, donde tú pones lo más importante en tu vida. Claro que tienes que comprarte unos zapatos, buscarte un trabajo, arreglar el enchufe que se rompió. Sí, todo eso tiene que ver con el bocadillo del viaje. Pero verás, ¿qué es lo que busca un cristiano? Un cristiano dice, yo he resucitado con Cristo. Yo estoy con Él sentado ya en lugares celestiales. Porque Él es la cabeza y yo soy su cuerpo, parte de su cuerpo.
Pero mi interés está en Cristo, en las cosas del cielo, las cosas de arriba. Las de abajo no me llenan. Las uso, pero no vivo para eso. ¿Te acuerdas de lo que comiste hace 2 semanas? Pues seguramente no. Porque tú no llevas apuntado hace 2 semanas que comiste. Tú tenías hambre, había que comer, prepararon algo, te gustó más, te gustó menos, lo comiste y seguiste tu vida. Porque tú utilizas la comida como repostaje, ¿no? Usas de ella, pero no vives para ella. Un cristiano tiene otra meta. La meta es Cristo y las cosas del cielo. ¿Y nosotros qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestro anhelo, nuestro afán, nuestro deseo? Lo que más deseamos en esta vida, lo que más profundamente anhelamos, ¿son las cosas de aquí abajo o son las de arriba? ¿Son las cosas del cementerio y de la tumba o son las cosas de la vida en Jesucristo? ¿Es vivir en el vagón del tren o es llegar a tu destino? Y finalmente, dice aquí que hemos sido resucitados, o hemos sido, por la gracia, por la fe, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Verás, Dios tiene un plan para sus hijos que resucita. Cuando resucita Dios a los suyos, a sus hijos, lo hace no para que sean zombies, que andan por ahí a ver qué hacen, ¿no? En las películas todos los zombies, los muertos vivientes, aparte de que son todos feísimos, y hay que matarlos otra vez, entonces pues no tiene mucha gracia, pero andan deambulando por ahí haciendo no sé qué. No, nosotros somos creados en Cristo Jesús con unas buenas obras que Dios ya ha diseñado, un plan que Dios tiene para que camine por ese camino y allí haga buenas obras. Como aquel hombre que iba de Jerusalén a Jericó y se encontró a otro hombre medio muerto, el samaritano, él iba por ese camino. Él iba a hacer sus negocios. Él no sabía nada. Él iba allí, pero vio a aquel hombre que lo habían apaleado, que lo habían robado, que lo habían dejado medio muerto, y a pesar de que otros habían pasado de largo, el sacerdote, el levita, él fue movido a compasión, movido a misericordia, entonces se detuvo, curó las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó para que le cuidaran. ¿Por qué hizo eso el samaritano? Él estaba en el camino de Dios. Él tenía a Dios en su camino. Él estaba con Dios en su corazón. Y cuando vio la necesidad, cuando vio la oportunidad, cuando vio la situación de esa persona, su corazón fue movido a misericordia y actuó. Es el camino de buenas obras que Dios le había preparado. Es una manera de ilustrarlo. Cuando tú vives la vida en Cristo, siempre tienes algo que hacer. No tienes que rebanarte el seso a ver, ¿en dónde puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo? Voy a preguntar aquí, a ver. No, tú no tienes que hacer nada de eso, solo tienes que vivir. Tú no te levantas diciendo, voy a darle cuerda al corazón, no sea que se me pare. A ver si me acuerdo de respirar, porque como se me olvida respirar, a lo mejor me muero. Tengo que ponerme un reloj para saber cuándo tengo que comer o beber, porque como se me olvide me muero. ¿Verdad que no? La vida trae consigo la vida. La vida trae consigo todo junto, es automático, viene con la vida. ¿Y un cristiano qué es? Alguien que pone su mirada en Cristo y vive la vida nueva, y esa vida nueva tiene hambre de las cosas de Dios, tiene sed de las cosas de Dios, sirve al Señor, vive en Él, tiene comunión con Él y se goza de esa vida y la disfruta, no sabe explicarla. Es como dice Marcos Vidal, he despertado en el redil y no sé cómo. Esa canción me encanta, ¿no? He despertado en el redil de Dios y no sé cómo he llegado aquí.
Es el milagro de la gracia de Dios. Pero estoy aquí. Y ahora tú caminas con Dios cada día y el Señor te va dando oportunidades de hacer buenas obras que ha preparado para que camines en ellas. Pero recuerda que las buenas obras que tú haces son para su gloria. Para que vean los hombres nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que la nueva vida que Cristo ha diseñado para ti es sacarte de la tumba, librarte del cementerio, rescatarte del calabozo y la mazmorra del diablo, apartarte de la corriente del mundo, de tus pasiones pecaminosas, implantar en ti una vida nueva para que no vuelvas otra vez al vómito y a revolcarte en el cielo, sino esa vida nueva en la cual Él ha preparado todo para darte aquello y hacer que tú hagas lo que debes hacer, para lo que Él te ha capacitado. Es así, es vivir en Cristo Jesús. Es sencillo, porque Él te dará oportunidades para servirle. Y Él pondrá en tu corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Él guiará tus pasos para que vivas en Cristo Jesús. Y puedes decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, en Cristo Jesús, hay una vida nueva, mucho mejor que el cementerio. Si eso no te asombra, si eso cada día no te llena de dejarte estupefacto, sin palabras, entonces ¿qué lo hará? Maravíllate de esa gracia de Dios, porque estás vivo en Cristo Jesús hoy. Antes estabas muerto. Yo me sentaba en una iglesia evangélica y estaba muerto, era un cadáver. Yo me sabía Salmo 23 y Juan 3:16. Iba a la escuela dominical y al grupo de jóvenes y estaba muerto. Pero Él me dio vida. No sé por qué lo hizo. No sé cómo lo hizo. Y no sé por qué a mí, pero lo hizo. Eso me asombra. Cada día más me asombra. Y cuanto más me asombro, más odio el pecado, más le amo a Él. Más aborrezco mi vieja vida y más anhelo la vida nueva en Cristo Jesús. Así soy yo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y tú? ¿Cómo eres tú?